Familia Transformación y Vida, buenas noches. Como cada miércoles es un placer, es un honor, es un privilegio y es un gusto poder tener la oportunidad de entrar hasta la comodidad de tu hogar, compartir contigo, compartir con tu familia de este tiempo en el cual aprendemos, en el cual maduramos, crecemos y vamos siendo transformados a la imagen del varón perfecto, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacer espacio en tu agenda tan ocupada, tan ajetreada, para poder compartir con nosotros este tiempo. Y yo siempre, como cada miércoles, te agradezco y agradecemos también todas tus notificaciones, tus mensajitos, las señales que nos das de que estás conectado con nosotros. Te agradecemos mucho el tiempo que haces para compartirlo con nosotros y esperamos que disfrutes esta charla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida, empezando por mi derecha, Pastor David. Buenas noches. Buenas noches, familia Transformación y Vida. Qué gusto poder estar ya esta noche con ustedes. Les agradezco como cada semana que tomen el tiempo, tomen estos minutos para poder conectarse con nosotros. De verdad que es algo muy valioso para nosotros y como iglesia nos sigue ayudando a estar unidos, a estar juntos. Así que bienvenidos en esta noche, prepárate un rico café y vamos a pasar un tiempo agradable en la presencia de Dios. Pastor Enrique, buenas días. Noches. Buenas noches. Buenas noches, familia Transformación y Vida. Qué gusto es estar nuevamente con ustedes. Y bueno, estamos aquí unos momentos muy relajados. Y espero que este tiempo también lo puedan disfrutar tanto como nosotros. Así que de verdad, gracias a Dios por sus vidas, por conectarse, por estar allí, siempre pendientes de la palabra y siempre con el propósito de aprender para crecer y madurar y tener una relación más estrecha con Dios. Dios te bendiga. Amén. Pastor Juan. Buenas tardes, hermanos, o buenas madrugadas. Ya no sabemos. No importa dónde está el sabemos, mundo. Ya estamos. Pero qué bueno estar con ustedes y sabemos, si usted está conectado con nosotros es porque tú tienes un gran amor por Dios y para la palabra de Dios. Sí, entonces, siempre venimos creyendo que Dios va a animarle y va a revelar a ti cosas, a tu mente, a tu corazón que van a cambiar tu vida. Qué bueno que ustedes están con nosotros esta tarde. Esta tarde, noche, madrugada. Mañana. Bueno, aclaremos el asunto, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente ve esta transmisión ya después, Sí, en la claro. mañana, el Por eso otro saludamos día. a todos. Por eso saludamos a El horario todos que se los conecten la es bueno. A la hora Por que todos se los conecten, horarios. los saludamos, ¿no? Por eso incluimos todos los horarios del día. Bueno, estamos siguiendo con este tema que hemos estado atendiendo por las últimas semanas. Ya varias semanas llevamos con este tema de permaneciendo en Jesús, y en las últimas semanas hemos abordado de manera más específica, más concreta, el asunto de la oración. Amén. Que es una disciplina fundamental para permanecer en Cristo. Amén. ¿Verdad? Nosotros si queremos permanecer en Cristo, definitivamente la oración tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Amén. Parte de nuestra vida diaria. Entonces, y por lo contrario, no podemos decir que permanecemos en Cristo si no tenemos una vida constante de oración, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando, la semana pasada estuvimos hablando mucho de qué significa la oración y tuvimos una palabra clave durante toda la charla. ¿Cuál fue esa palabra clave? Conexión. Que dijimos, eso es lo que es la oración, una conexión con el Padre. Ese es el significado de la oración y también es la esencia de la oración. Así es. ¿Verdad? Porque a veces pensamos que la esencia de la oración es la solución de nuestros problemas, cuando realmente el propósito y el objetivo de la oración es esa conexión con nuestro Padre Celestial. Así es. Amén. Entonces, hoy vamos a seguir hablando acerca de la oración, tocando otros temas. La oración es un océano. Hablar de la oración es un océano. Hay
tanto que aprender y hablábamos la semana pasada como a veces creemos que sabemos orar cuando realmente a veces tenemos mucho que aprender todavía acerca de cómo tener este acercamiento con nuestro Padre Celestial, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, dice Romanos, nos ayuda en nuestra debilidad. Así que hay mucho que aprender, hay mucho que corregir, tal vez, hay mucho que mejorar, que madurar en nuestra oración y por supuesto en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, pero Amén. Lo que siempre nos debe mover es el corazón del Padre tan deseoso de tener comunión con nosotros. Amén. Eso es lo que siempre tiene que incitar, tiene que impulsar nuestra oración, saber que nuestro Padre Celestial siempre está deseoso y está anhelante de tener comunión con nosotros. Hoy queremos hablar acerca de la importancia de la oración. ¿Por qué es tan importante para un cristiano orar? Y yo quiero que tomemos este tema, que analicemos este tema, porque creo que como cristianos hemos subestimado mucho el poder y la importancia de la oración. Y lo hemos limitado la oración a tomarla como una herramienta de la que echamos mano solo cuando estamos en tiempos de dificultad. Así es. Y a mí en lo personal me parece que ver la oración así es subestimarla, porque la oración tiene poder y tiene importancia en todos los momentos de nuestra vida, no solamente en los momentos difíciles. Entonces creo que hemos malentendido y hemos limitado el poder y la importancia de la oración en la vida del cristiano. Así es. Entonces a mí me gustaría que hoy hablemos de eso, hablemos de la importancia y hablemos del poder de la oración, hasta dónde llega, qué alcance tiene la oración en la vida de un cristiano más allá de los momentos de dificultad. No sé cuál de los tres quiera arrancar y disparar primero. Pastor Juan, yo le veo ansioso de hablar. No, de verdad. Yo sé, Pastor Juan, que usted es un hombre de oración, igual que los tres pastores que tenemos aquí, y platíquenos en su experiencia, en su vida de oración, ¿cuál ha sido el efecto y el poder que usted ha visto de la oración en su vida personal y a lo mejor en los que están a su alrededor? Well, es un océano. Lo que digo es un océano. Ajá. Pero obviamente cuando tenemos la oración, tenemos una vida de oración, nos cambia diario. Es como a mí respirar. Sin orar, mi día es un fracaso. Sin conectar con mi Papá Celestial, es horrible para mí. Pero es una jornada, es un proceso, es desarrollar un músculo débil, requiere práctica y también conocimiento. Y tenemos que aprender cómo orar, qué significa la oración. Efesios 6:18, solamente para iniciar los comentarios tal vez. Voy. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Entonces, en el griego, dice con toda manera, clase o tipo de oración. Hay Interesante. muchas oraciones, muchos tipos de la oración, incluyendo la adoración y alabanza es parte de la oración. Claro. La oración de la comunión de Dios, escuchando la voz de Él. También recibiendo cosas de Dios, la oración de fe, Marcos 11:24. Tal vez podemos tocar este asunto después. La intercesión para líderes y gente, orando en lenguas. Entonces, lo más que entendemos, lo más que practicamos todos los tipos de la oración, se llena nuestro tiempo de la oración y aumenta y mejora
nuestro tiempo de la oración. Decimos hace una semana que cuando oramos por el Espíritu, entramos en el reino del Espíritu, donde olvidamos el reloj. Y olvidamos el tiempo, no estamos contando los segundos. Oré 30 segundos y una eternidad. No, cuando aprendemos, practicamos la oración y desarrollamos el músculo de la oración, viene a ser un deleite solamente en vez de ser una disciplina. Me gusta mucho lo que plantea Pastor Juan de los diferentes tipos de oración, porque justamente eso nos lleva a entender que la oración no está limitada a ciertos momentos en la vida. Exacto. Pastor David, tú compartías algo de eso el domingo, ¿no? De este mito, esta idea que se tiene de que la oración es para los que están en problemas o en pecado. Compártenos un poquito claro, de eso. yo creo que eso es esa mentalidad equivocada que muchas veces nos hacemos o nos han enseñado o así hemos visualizado este tema de la oración y cómo finalmente, como tú decías en un principio, es solamente un recurso para la emergencia, ¿no? Es solo un recurso para el problema. Rómpase en caso de incendio. Es un recurso para la enfermedad o cuando estás pasando por una situación difícil. Y cuando no, pues entonces no necesito orar. Ajá. Si no estoy pasando por un problema, si no estoy pasando por una situación difícil, entonces no necesito orar. Y yo creo que es un concepto muy equivocado que ha venido a dañar no solamente la efectividad de la oración, sino nuestra relación con Dios. Porque finalmente algo que tenemos que entender es que lo que decíamos la semana pasada, la oración finalmente es nuestra forma de conexión con Dios, es nuestra comunicación con Dios. Y yo les decía el domingo a la iglesia, Dios es más que un cajero automático. Dios es más que un hospital, Dios es más que un mecánico, Dios es más que alguien que solo puede ayudarnos en nuestras necesidades. O que nada más está para eso, ¿no? Exactamente, decía el salmista David, solo una cosa anhelo, solo una cosa deseo, y es estar en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura, decía él. Y eso es Dios, y eso es lo que logramos con la oración, contemplar, llegar al punto de contemplar a Dios, de conocerlo en esa profundidad, de no solamente quedarnos en los beneficios, en los favores, en la ayuda, que ciertamente Dios lo va a hacer, en la bendición que ciertamente Dios va a traer a nuestra vida, pero finalmente la oración nos lleva a conocerlo a Él, a descubrirlo a Él, descubrir su corazón, su belleza, su hermosura y contemplarlo a Él, ¿no? Yo les decía el domingo, en cuántas de nuestras oraciones le decimos, Señor, hoy solo quiero contemplarte, hoy solo quiero contemplar tu hermosura. Y es interesante porque, finalmente la oración la tenemos tan enmarcada, tan cuadrada a un esquema, a una forma, a las emergencias que pudiéramos tener, que no nos está dejando contemplar verdaderamente a Dios, no nos está dejando descubrir quién es Dios, su corazón, sus pensamientos. Y eso es lo interesante de la oración, que cuando entendemos eso, entonces la oración está involucrada en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que pasamos, sea bueno, sea malo, tengamos problemas o no. Finalmente esta forma de relacionarnos con Dios, pues es de todo el tiempo, es de todo el tiempo. Y entonces eso es lo que nos lleva a la palabra a entender cuando habla, permanezcan en la oración, oren sin cesar, es decir, en esa comunión constante de todo el tiempo, en toda circunstancia, en toda situación. Entonces creo que vamos a poder ir alineando muchas cosas con relación a la oración. Hay una frase que yo escuché hace un tiempo y me gusta mucho, que dice, si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Sí, exactamente. Claro, así es. Pastor Enrique, ¿cree usted que justamente malentender este concepto de la oración o utilizarla solamente cuando estamos en problemas, como dice esta frase, sea justamente el meollo o el problema de mucha debilidad, mucha fe débil en los cristianos? Sí, creo que ese es uno de los problemas mayores, definitivamente. El punto
que podemos ver, lo que comentaba el pastor David, es a veces ese enfoque que tenemos relacionado a la oración. Y la oración es como algo que nos va a ayudar a solucionar como mi problema. el 911, ¿no? Exactamente. El Va a 911. solucionar mi problema. Y mientras no tengo problemas, ¿para qué oro? Pero el punto es que realmente sí hay un trasfondo, como lo decíamos desde la vez pasada, raíz de enseñanza de alguna religión, de algo que siempre la oración la ha dogmatizado, la ha puesto en un aspecto solo como algo que tú necesitas para salir de tu problema. Y eso ha sido por generaciones. Entonces creo que cuando entendemos a través de la palabra lo que realmente significa orar, la importancia de poder orar, nos damos cuenta que la oración te acerca más a Dios. Fundamentalmente, la oración te acerca a Dios y te muestra su corazón. Esa es la importancia de la oración. Importancia, es acercarte a Dios. Dice la palabra en el Salmo 27:8, dice, mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y dice en este pasaje como el salmista, cuando podía orar, no era en la forma de lo que nosotros lo hacemos, no era la intención más de poder acercarse a Dios, de conocer a Dios, de que Dios hablara a su corazón. Y algo que es interesante en esto es que si no hay un deseo de orar, no hay un deseo de conocer a Dios. Así de sencillo. Así demuestro yo que no tengo deseo de conocer a Dios, al no orar. Al no orar, porque el hecho de orar precisamente te enfoca más en Dios. El punto de orar no es tus problemas, sino el punto de orar es acercarte, enfocarte. Dice el Salmo conexión. Exactamente. El Salmo 121, versículo 1 y 2, y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, cuando vas ciertamente a la oración y a buscar un socorro, un apoyo, una ayuda, ciertamente vas en esa búsqueda de Dios. Pero cuando entiendes que más que esa necesidad que tienes es acercarte a Él, eso empieza a cambiar todas las cosas. Porque si algo atrae el corazón de Dios es la oración. Es decir, el corazón de los cristianos. Si algo atrae el corazón de los cristianos es la oración. Dios siempre está atento al clamor de sus hijos. Y cuando alguien ora en este sentido de búsqueda, de conexión con Él, de acercarse a Él, de caminar con Él, definitivamente Dios está en esa disposición de mostrar, de abrir su corazón, de hablar a cada uno de nosotros. Entonces, básicamente la oración, si la entendemos, es algo que nos ayuda a conocer, acercarnos, a que Dios abra su corazón con nosotros y poder nuevamente tener esa relación con Dios, ¿no? También en Cánticos viene a mi mente una escritura. Cántico 2. ¿Cantares? Cantares, 2, 14. Son palabras de Dios a nosotros en lo que Él ve nuestro tiempo de oración, comunión con Él. Es la vista, punto de vista de Dios. Dice, palomita mía, que te escondes en las endijas de la peña y en los sitios secretos de las terrazas. Déjame ver tu figura, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y preciosa tu figura. Entonces Dios deleita cuando nos acercamos a Él. Él quiere escuchar a nuestra voz. Él quiere ver nuestra cara. A veces, es lo que mencionó Pastor David hace una semana, porque tenemos raíces en la oración religiosa y católica. Y es una penitencia, nos castigo. Acercamos a un juez, recibimos la penitencia porque somos pecadores y huimos de Dios. Pero a Dios somos sus hijos. Él quiere hablar con nosotros. Él quiere escuchar nuestra voz. A veces pensamos que cuando nos miramos en el espejo vemos alguien feo. No, soy débil, fracaso y fallo. Y Dios no quiere escucharle a mí.
tenía una semana fea. No. Para Él nos ve como hijos preciosos. Claro. Entonces tenemos que tener la confianza. Damos gozo a Dios cuando nos acercamos a Él. No importa nuestras habilidades, Claro. nos acercamos a través de la sangre de Cristo, somos sus hijos. Entonces damos placer a Él cuando nos acercamos a Él. No, en ese mismo contexto, precisamente, hay este pasaje en Proverbios 8, 34 y 35, y es bien interesante, complementando lo que el pastor mencionaba. Proverbios 8, 34 y 35 dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Wow. Bienaventurado el hombre que me escucha. Velando, dice, a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, dice. Porque el que me halla, hallará el bien, dice, y alcanzará el favor de Jehová. Entonces, esa parte hay una bendición a cada uno de nosotros cuando aprendemos a escuchar a Dios. Y eso solo a través de la oración. Claro, Pastor David. Yo creo que es un buen concepto en el cual podemos, más bien es un buen concepto el cual cambia nuestra forma de visualizar la oración. Porque finalmente la oración siempre la hemos visualizado como, pues yo rogándole algo a Dios, suplicándole algo a Dios, a ver si encuentro el favor. Sí. O cuando Dios no contesta conforme a tu petición, te resientes, claro, y dejas de orar. Claro, porque ese es el concepto Así ¿no? es. O sea, voy a orar a ver si logro algo, ¿no? Y es como esa forma de visualizar de esta manera la oración, como nosotros en esa pues solo búsqueda a ver qué encontramos, ¿no? Cuando lo que realmente tenemos que entender es que finalmente Dios es el que nos busca. Dice la palabra, no hay nadie, no hay un hombre bueno que busque a Dios. Sí, así es. Es decir, por eso a veces nos cuesta tanto trabajo la oración, porque yo humano, tratando de buscar a Dios, es imposible. Mi naturaleza, mi humanidad, mi pecado me separan de Dios. Finalmente tenemos que entender que es Dios el que nos está buscando. Amén. Es Dios el que quiere tener esta relación con nosotros. Es Dios en su misericordia el que nos llama y nos habla y nos dice, ven, conversemos, hablemos, pasemos tiempo juntos. ¿Por qué? Porque te amo. Así es. Porque te amo. Realmente Dios no necesita de nosotros, no necesita escucharnos ni que estemos ahí delatosos con Él. Lo hace porque nos ama. Lo hace porque nos ama. Y eso es algo que tenemos que entender, iglesia, que si finalmente tenemos este recurso hermoso de la oración, es finalmente Dios atrayéndonos a Él. Es Dios buscando nuestro rostro, como decía el pastor, quiero ver tu cara, quiero escucharte. Y me gusta mucho cómo lo expresa el salmista David en el Salmo 27, versículo 7. Creo que coincidimos los tres en este punto. Cuando dice David, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Y dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Fíjate qué interesante es. En el corazón de David escuchó a Dios decirle, ven y conversa conmigo. Y el corazón de David le responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú siempre me mantendrás cerca. Tú me mantendrás cerca. No yo me mantendré cerca. No, Señor, tú me mantendrás cerca. Claro. Y es entender que el primero que está diciendo, buscando, ven y conversen conmigo, es Él. No yo. Así Lo único que yo tengo que hacer es como respondió David, aquí vengo, Señor. Sí. Claro. Nuestra oración es una respuesta al llamado de Dios. No es nosotros viniéndole a tocar la puerta a ver si Él nos responde. No, mi oración es ya una respuesta al llamado que Él está haciendo. Inclusive en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Entonces nos toca abrir la puerta. Solamente. Amén. Y es interesante verlo
Y definitivamente cambia por completo la perspectiva, porque entonces entendemos, o yo entiendo así, cuando yo no oro, estoy dejando a Dios esperando. Es como cuando tenemos una cita con el médico y no llega, o cuando estamos esperando a alguien y no llegó, y es frustrante a veces para nosotros que alguien no cumpla con una cita que teníamos previamente, y tal vez de pronto hay un poco de desilusión en el corazón de Dios cuando Él está esperando esa cita y nosotros no llegamos a la cita, ¿no? Tal vez, y verlo tal vez verlo así nos ayude un poquito a entender y a darle más seriedad y más importancia a esa cita, ¿no? Levantarnos y poder tal vez visualizar a Dios ahí a nuestro lado esperando encontrarse con nosotros, y cómo yo me puedo levantar de la cama y seguirme de largo ignorándolo cuando Él está ahí esperándome, ¿no? Entonces, tal vez visualizar a Dios así nos haga comprender y nos haga apartar un tiempo, tomarnos un tiempo para esa cita de amor con Dios. Salmo 23 es un salmo famoso, obviamente. Pero dice en versículo 5, Maggie, tal vez. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios tiene una mesa para nosotros. Y vino a mi mente a través de Maggie, es como una esposa cocina una comida muy especial para su esposo, con candelas y todo. Y para bendecir a tu esposo, vestida muy linda y todo. Y el esposo llega a medianoche. Y las candelas son nada ahora, la comida está en la refrigeradora. O pastor llega y dice, ya fui a los tacos, ya no tengo hambre. Ya me llené. Ya con mis amigos. Sí, con mis amigos. Y quiero ver el box o el fútbol en la televisión. Oh, boy. Adiós tu matrimonio, adiós tu camita esta noche, olvídate. Pero Dios tiene una mesa para nosotros, es como Mephibosheth. Mefiboset. Y este hombre no podía caminar, hacer nada, dañado en sus pies. Pero el rey David lo invitó, venga a mi mesa. Yo quiero estar contigo, no tienes que traer nada, pero yo quiero hablar contigo a mi comedor cara a cara. Y voy a bendecir a tu vida si tú vienes a mi comedor. Y cuando llegamos al comedor, la mesa de Dios, buscando a Él es la cabeza del comedor. Y cuando le buscamos para escuchar de nuestro papá, Él tiene una mesa llena de muchas cosas para dar a nosotros. En medio de los enemigos. Eso me lleva a pensar en otro error tal vez que tenemos en la oración, y es hacer nuestras oraciones o dirigirnos en nuestras oraciones con toda esta formalidad y serenidad y todo esto que después, religiosidad que tenemos en nuestras oraciones. Oh gran Padre, Creador del cielo y de la tierra, Señor de lo visible y lo invisible, nos acercamos al trono. No está mal, no está mal las frases, pero tal vez toda esta seriedad y formalidad ha hecho que nuestras oraciones se vuelvan frías. Y cuando entendemos esta parte de una cita de amor, de una conexión, de una relación con un papá, eso puede transformar mi oración. Yo le digo a Asaf, dile papi. Cuando ores, dile papi. Y él me dice, me cuesta mucho trabajo. Claro. Porque siento que le falto al respeto. Y tal vez muchas veces pensamos eso, que le faltamos al respeto, cuando realmente Dios quiere una frescura así en nuestras oraciones, ¿cierto? Yo creo que ese fue el punto clave que los discípulos pudieron notar de la oración de Jesús. Porque finalmente
Los discípulos sabían orar, los discípulos sabían, eran judíos, habían sido enseñados a orar, eran hombres que escuchaban a los sacerdotes, a los líderes religiosos, sabían orar, los discípulos sabían el concepto de oración, ¿no? Y a lo mejor ya había ciertas oraciones pues aprendidas, totalmente, ¿no? sí. La de la mañana, la de Sí. la tarde, la de la noche, la de esto, la de la fiesta tal, y ya había como ciertos esquemas de oración, pero cuando ellos cuando ellos escucharon orar a Jesús, cuando ellos empezaron a oír a Jesús, definitivamente la oración de Jesús rompió todo molde, rompió toda estructura, rompió con una dinámica de cómo ellos siempre lo habían escuchado hacer. Seguramente la oración de Jesús venía con palabras, con cosas que ellos nunca antes le habían dicho. Parte de ello, el referirse a Dios como su Padre. Claro. Eso a ellos les volaba la cabeza. O sea, ¿cómo podemos ahora hablarle como Padre si es el Todopoderoso, si es el Señor de señores? ¿Cómo ahora acercarnos como Padre? Entonces creo que esa fue parte de lo que cautivó a los discípulos. Por eso llegaron con Jesús y le dijeron, después de escucharlo orar, le dijeron, enséñanos a orar. Ujú. Enséñanos a orar. Queremos descubrir lo que tú tienes con Dios, con el Padre. Esa frescura, esa dinámica, ese fluir, ese platicar. Enséñanos a orar. O enséñanos conectar. Enséñanos a Conectarnos, orar, oraciones Sí. vacías. Enséñanos a conectar. Y realmente no es, lo que estamos diciendo no es antibíblico. Sí, ¿no? No, o sea, referirnos a Dios en nuestras oraciones como papi, como papá, no es antibíblico. La Biblia en Gálatas dice que Él nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Y qué significa Abba Padre? Papito. Entonces, Dios desea esa cercanía y esa frescura, esa intimidad en nuestras oraciones. Tal vez que ahora que hemos hablado tanto de todos estos mitos de la oración, tal vez nos hemos ido con la idea del idioma en el que nuestra Biblia está traducida, ¿no? Nuestra Reina Valera 1960 con el dijisteis vosotros y entonces aplicamos ese mismo lenguaje a nuestras oraciones. Oh, gran Dios. Pero yo siempre he pensado, y lo he compartido más de una vez, yo no me imagino a Jesús hablándoles así a sus discípulos. Pasaban 24 horas con él al día, pasaron 3 años. No creo que entre Jesús y sus discípulos era, oh, gran maestro. No creo, yo creo que había una relación bastante abierta, bastante cercana. Sí, bastante amigable Así es. entre ellos. Y yo me imagino a Juan, a Pedro, con mucho respeto, por supuesto. Yo no estoy hablando de que le faltemos al respeto a Dios, pero sí me imagino a un Juan o a un Pedro acercándose a Jesús y, oye Jesús, oye maestro, y explícame esto. Y bueno, Juan se le recostaba. se le recostaba en el las piernas pecho. para escucharlo. Eso habla Exactamente. de una cercanía, de Y, confianza. y con un él. Pedro todo acelerado de, no me vas a lavar los pies, me vas a lavar el cuerpo entero, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de relación que tenía Jesús con sus discípulos, esa comunicación es lo que ahora anhela en nuestras oraciones. Bueno, Jesús es tan claro cuando los discípulos les pedía que les enseñara a orar. Pues la palabra clave fue cuando ustedes oren dirán de esta manera, Padre nuestro. Entonces, cuando él dice, hablen de esa manera, ya no van a hablar como antes lo podrían hacer en esa parte religiosa, sino Jesús les venía a decir, ¿saben? Ahora ustedes van a orar de esta manera, Ajá. Padre nuestro. Y esa parte es interesante porque es lo que estás comentando, ¿no? Esa relación, esa intimidad, ese entender ahora esa libertad que tenemos de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Yo creo que una de las cosas principales dentro de la oración es que incluso a mí me ha llamado mucho la atención como he escuchado gente que luego dice, no sé, tengo 1 año orando, ¿no? Específicamente por algo. Está orando y todos los días dice, paso en oración y todo. Es que tengo esta enfermedad, tengo esta petición, tengo esta necesidad. Y yo me he hecho esta pregunta,
¿qué pasaría si eso lo cambiara? Es decir, la prioridad que tengo es mi necesidad. Y llevo un año orando por mi necesidad. ¿Qué pasaría si cambio mi prioridad y digo, Dios, mi prioridad no es mi enfermedad, mi problema, mi prioridad eres tú? Claro. Y llevo un año buscando tu rostro. Llevo un año en tu presencia. Porque lo que quiero, mi necesidad, es conocerte. Mi necesidad es saber más de ti. Y creo que es ahí cuando Dios se refleja, se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, cuando tenemos un corazón dispuesto, no tanto en lo que es nosotros, porque el problema es ese, el hombre ha tenido por naturaleza el egoísmo. Entonces siempre en ese egoísmo nos hemos manejado para con Dios. Si yo necesito, me acerco. Si no necesito, no me acerco. Y me voy a acercar y voy a permanecer hasta que Él me dé. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es cubrir mi necesidad. Una vez que es cubierta mi necesidad, por eso decíamos en estos días, si tu fe está basada en un milagro, tu fe es débil. Porque el día que no haya un milagro, se acabó tu fe. Se acabó la fe. Pero si tu fe está fundamentada en quién es Dios y conoces al Padre, entonces independientemente que Dios te dé o no te dé, tú vas a seguir confiando, caminando con Dios. ¿Por qué? Porque lo que te lleva a esa relación en intimidad con Dios en ese tiempo de oración es cuando tú conoces y sabes quién es Dios. Quiero mencionar Mateo 6, versículos 9 a 13. Porque hace una semana yo estaba enseñando sobre el tema de la oración. Y después recibí un texto pidiéndome, pastor, ¿qué oro? Para llenar su tiempo. Y vino a mi mente Mateo 6, y léalo, por favor. Maggie. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Jesús está enseñando a sus primeros discípulos en la montaña de virtudes. Bienaventuranzas. Y la primera cosa que Él está enseñando a sus discípulos, pocos, en la valle hay una multitud, pero Él pidió a pocos subir en la montaña y Él está enseñando a sus discípulos, y la primera cosa que Él toca es el tema de la oración. Él dijo en versículo 6, entra en tu lugar secreto. Y Él continúa explicando cómo orar. Y Él provee a sus discípulos un bosquejo. No es solamente una oración, pero cada línea, cada frase es un tema que debemos orar. Por ejemplo, Padre Celestial, la paternidad de Dios. Así es. Santificado tu nombre significa la adoración y su pureza, santidad, y refiere a la voluntad de Dios. Y después provisión. Danos nuestro pan. Entonces, número 1, podemos orar estos puntos. Número 2, hay prioridades. Oramos a nuestro papito, pero para hacer la voluntad de Él. Es como mi papá. Yo tenía un papá tremendo. Y cuando estuvimos con Él comiendo juntos, reímos y bromeamos y contamos cosas, pero siempre tuvimos respeto para papá. Cuando Él dijo algo, lo hicimos. Sí. Y yo era maestro también en prepa, un año. Y yo tenía una relación muy cercana a mis estudiantes. Yo los amaba.
Y reímos en la clase, bromamos. Cuando dije, no, ok, ¡pup! Ellos cerraron su Sí, boca. claro. Es tiempo de aprender. De escuchar. De escuchar y hacer. Ajá. Cuando tenemos el deseo de obedecer a nuestro papá, solamente escuchar y en un oído, afuera, olvídate. Pero cuando tenemos el deseo de, Magia, help me, no sé, el deseo de obedecer a nuestro papá, él abre su corazón Sí. Amén. y él llena el comedor. Eso me da la pauta para el siguiente tema que quiero poner en la mesa en esta noche. Y es bien fascinante porque hemos estado hablando mucho del corazón deseoso del Padre de tener comunión con nosotros y cómo Él está todo el tiempo anhelando entablar esa comunicación, ese diálogo con nosotros. Sin embargo, los beneficiados de todo eso somos nosotros. Amén. Porque a final de cuentas, Él no necesita de una comunicación con nosotros. Claro. Él es Dios con o Claro. sin nosotros y Él no recibe ningún beneficio de Claro. esta conexión y de esta comunicación que tenemos con Él. ¿Quiénes son los beneficiados en este proceso? Nosotros Claro. somos los beneficiados. ¿Qué beneficios tenemos cuando tenemos una vida de oración? ¿Cómo la oración puede influenciar y afectar y transformar nuestra vida y nuestro entorno? Sí, eso es precisamente lo que iba a comentar ahorita, porque muchas veces estamos enfocados en nuestras necesidades. Y la oración, como ya lo dijimos, está enfocada para que Dios responda a mis necesidades. Y la verdad, en términos generales, ese es el concepto que hay en la mente y el corazón de la iglesia, normalmente. Es más, si hay un culto que está enfocado, o un tiempo que está enfocado a que tú si vienes, Dios va a contestar tu necesidad, mira, esto se va a llenar. Bueno, pastor, discúlpeme interrumpirlo. Tenemos gente que cuando sabe que vamos a tener tiempo de oración, solo envía sus peticiones, ¿verdad? Oren por esto, oren por aquello, ¿verdad? Sí, entonces el enfoque es tener respuesta a mi necesidad, ¿no? Y esa es la realidad. Es difícil romper con esto hasta no descubrir lo que Dios tiene realmente para nosotros. ¿Y cómo podemos descubrirlo? Cuando creemos y verdaderamente entendemos que orar no es solo palabras, porque ciertamente, mira, cuando solo son palabras, el diablo ni siquiera le preocupa que ores. A las palabras se las lleva el viento. Literalmente, el diablo ni le preocupa que ores si solo son palabras, si son oraciones de egoísmo, si solo son oraciones para mi deleite, ni le preocupa. Pero sí le preocupa cuando alguien ora y es capaz de abrir los cielos y que el Espíritu Santo se derrame y que entonces se produzca un efecto de transformación. Ahí está la clave. Era bueno, lo que iba a decir. Palabra de hoy, transformación. Transformación. Palabra de la semana pasada, conexión. La de hoy, transformación. Exactamente. Y esa es una de las áreas que como cristianos no estamos interesados. Y esa es la realidad. Cuando tú oyes, o al menos a mí, no se acercan para decirme, pastor, llevo un año orando para que Dios transforme mi vida y me cambie y me haga un hombre o una mujer que sea agradable al corazón de Dios. No escucho eso. Eso no lo expresan. Pastor, estoy orando porque mi carácter sea transformado, porque mi carnalidad se muera, porque no estoy orando por eso. Porque soy egoísta, porque no, eso no nos interesa. Queremos ser nosotros como somos, pero que Dios nos dé lo que queremos. Y ese es el egoísmo. Ahora, cuando entramos realmente en esa conexión con Dios y en esa relación con Dios, en una oración que pueda mover el corazón de Dios y escuchar el corazón de Dios, y lo que Él quiere hablar a nosotros es precisamente entrar en el proceso de una transformación, cambiar nuestro estilo de vida, nuestra carnalidad, nuestro egoísmo, nuestro yo, tantas cosas, porque cuando Dios hace eso en nuestra vida, entonces hay una identidad de padre a hijo, que esa es la realidad, porque decimos ser hijos de un Padre Celestial, pero entendemos que un hijo sí tiene en el terreno secular un ADN,
En el terreno natural sí hay un ADN, es decir, David y yo, como mi hijo, mira que yo lo veo hacer cosas y yo digo, ¿de dónde lo saca? ¿Por Sí, qué lo hace? definitivo. ¿Cierto? Sí. Bueno, Maggie se podrá Sí, dar cuenta. sí. ¿Por qué habla así? ¿Por qué dice A veces así? hasta le digo, Pastor Enrique. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Porque hay un ADN, hay una identidad, hay algo, una parte sanguínea. Ahora, en el terreno espiritual lo mismo sucede. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de la oración? Bueno, simple y sencillamente, no solo abrir su corazón, sino lo que Él es en sí, como lo hemos compartido la semana pasada a la iglesia, es cuando Jesús viene a tu vida y transforma, porque Él quiere habitar en ti. Cuando Él está en ti, entonces tu vida empieza a ser transformada. Y la única forma de que Él pueda hacer morada en nosotros es cuando tenemos una apertura de nuestra vida, de nuestro corazón, citando el pasaje de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, una conexión y una relación. ¿Para qué? Para transformar todo aquello que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Y entonces sí, habrá una similitud. Soy hijo de Dios. ¿Por qué dices que eres hijo de Dios? Porque tengo características de la identidad de Dios. Hay un lenguaje de amor, hay misericordia, hay esa relación en la cual me lleva siempre a una unidad, en un gozo, en una paz. Es decir, todos son sinónimos de lo que es Dios. Eso hace que me da una identidad real como hijo de Dios. Y es ahí cuando Dios está transformando nuestra vida. Y esto se logra a través de la oración. Lo más fabuloso es que se da de manera natural. Totalmente, De manera absoluto. natural. No es que yo estoy trabajando por ello, sino que a medida, dice, me acordaba ahorita 2 Corintios 3:18, dice, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Claro. No nos transformamos, No. somos transformados. Es una voz pasiva, Así no es. una voz activa. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Porque es lo que hemos dicho, si tú estás expuesto a algo, de eso vas a estar siendo afectado, es decir, influenciado. Sí, tan simple, yo me salgo ahorita, estoy en esta temperatura, aquí tranquilo en la sombrita, y yo me salgo ahorita allá al sol y me paro allí una hora, o estoy afuera en el frío, o donde yo esté expuesto, ¿qué va a pasar? Yo no voy a hacer nada. Claro. O sea, yo no voy a alterar yo en esencia, yo no voy a alterar mi temperatura de baja o alta temperatura. ¿Qué va a alterar mi temperatura? El La estar exposición. expuesto allá afuera, frío o caliente. Lo mismo sucede con Dios. Si yo estoy expuesto con Dios día a día en oración, ¿qué va a pasar? No en mí, no por mí, no mis fuerzas. Claro. Por eso el Señor dijo, sin mí nada podrán hacer. Era el contexto de Dios. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres conocerme? En ti no vas a poder. Sobreexponte. Solo exponte. Sobreexponte. Exactamente. Entonces, el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Pastor Juan. Esto explica la razón que gente son tibia. Ajá, No están en el sol. sí. En Están la luz, en la adentro, luz. cómodo. Exactamente. En el sol de justicia. Exactamente. Exactamente. Si queremos tener un corazón caliente, tenemos que estar en el sol. Exacto, exponernos. Creo que hay algo muy interesante, como tú lo decías, en esta inquietud de, bueno, finalmente somos los beneficiados de todo esto, ¿no? En Sí. esa búsqueda con Dios, en esa intimidad con Dios. Y yo creo que aquí hay un punto muy de mucho cuidado, donde podríamos entonces entender y visualizar y decir, bueno, entonces yo ya no le tengo que pedir nada a Dios porque eso es mi carne, porque nada más estoy pidiendo para mis placeres. Pero yo creo que es un punto una línea muy delgada, Sí. ¿no? Y finalmente en la palabra vemos cómo habla acerca de exponer lo que hay en nuestro corazón, de venir delante de nuestro Dios. Yo creo que Dios también entiende
comprende nuestra humanidad, nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras frustraciones, nuestras fallas, nuestras necesidades. O sea, finalmente, con esto te digo que es encontrar ese equilibrio. Tampoco podemos dejar de en algún momento exponer nuestro corazón, claro, porque entonces eso está mal. No, yo creo que aquí el concepto que tenemos que entender y tener claro en nuestra mente, en nuestro corazón, es el por qué y para qué oramos, o a quién oramos, cuál es el objeto fundamental de mi oración. Y de ahí, bueno, hay una forma, hay una manera de expresar, de exponer, donde finalmente creo que nuestra vida se ve beneficiada a la hora de tener esta relación con Dios. Dice la palabra en Filipenses 4, 6 y 7, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y mira, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Hay un beneficio? Sí. Hay algo que Dios hace en nuestras vidas cuando tú y yo venimos, oramos, estamos en comunión con Él. Sí. ¿Es válido traer delante de Él nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros temores, angustias? Sí, dice la palabra, háganlo, presenten a Dios sus peticiones, sus necesidades, sus temores, sus angustias, depositen en Él, dice en 1 de Pedro, echen en Él sus cargas, sus ansiedades, sus temores y denle gracias. ¿Cuál es el beneficio? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo estamos con Él, cuando tú y yo buscamos su rostro y cuando ciertamente en algún momento traemos delante de Él nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras debilidades, situaciones que vivimos, Dios nos escucha, Dios es bueno, Dios es fiel para escucharnos, para entendernos. Dice la palabra que Jesús pasó por las mismas debilidades y las mismas tentaciones y las mismas situaciones para poder entendernos y para poder clamar a Dios en nuestras debilidades. Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí. Y dice la palabra que el Señor va a traer paz a nuestro corazón. Él va a traer paz a nuestra vida. Yo creo que es interesante lo que dices, en cuanto aquí, como dices, es quizás algo muy sí, una línea muy delgada. Muy delgada. ¿Por qué? Claro. Porque de aquí es cierto, pero la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Claro. Dice la palabra que antes que pidamos, ya nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. ¿A qué me refiero? Que ciertamente hay una necesidad que podemos exponer delante de Dios, pero es como esa necesidad entendiendo, Dios, aquí está, y lo que acabas de leer, Dios, aquí está mi necesidad, aquí está esto que yo tengo, pero no es mi prioridad. Claro. ¿Sí me explico? Es decir, sí, hay una necesidad, sí, esto, pero tú eres mi Padre. Y cuando entendemos quién es papá, yo confío y yo sé que yo solo cuando yo le digo a papá, oye, hablando de una manera textual y física, digo a papá, oye, necesito que me ayudes en esto. Y entonces papá sabe que tengo necesidad. Pero papá, yo entiendo eso, que tú ya expliqué y ya te dije, y papá, yo sé que tú ya tomaste en cuenta esto, pero papi, yo quiero estar contigo. ¿Sí me explico? Es esa parte de poder visualizar. Mira, dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. Entonces, ¿por qué la carne es débil? ¿Por qué somos tibios? ¿Por qué batallamos mucho? Porque estamos distantes de Dios. Entonces, si estamos más cerca de Dios, en una relación estrecha y en una comunión con Dios, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra carne cada vez va menguando, poco a poco, y entonces nuestra carne va a batallar, o nosotros vamos a batallar menos, porque nuestra carne va menguando. ¿Sí me explico? Entonces esto es de todos los días, obviamente, no es de una parte y ya se terminó, todos los días, pero esta parte sí es, a mí en lo personal me parece muy interesante el hecho de que siempre priorizamos nuestra necesidad y todo lo demás es secundario. Entonces yo creo que tendríamos que invertir. Prioridad es Dios y secundaria es mi necesidad. ¿Es válida? Claro.
¿Es exponer mi corazón? Claro, pero no es mi prioridad. Pastor Juan está ansioso de hablar, ansioso de hablar. Yo quiero añadir a lo que está diciendo Pastor David y Pastor Enrique. Primera carta de Corintios 3 y versículo 9, porque al escuchar de ellos vino a mi mente un pensamiento de Dios. Es que obviamente tenemos necesidades. También Dios tiene necesidades. Cabal, cierto. La cabeza necesita un cuerpo. Jesús es la cabeza. Él necesita un cuerpo que funciona con Él. Entonces, vea esta escritura. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Exactamente. Y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Entonces, comenzamos en la oración dándonos cuenta que somos hijos de Dios. Pero Él quiere socios con sus hijos también. Claro. Trabajamos con Él. Exacto. Y cuando oramos, Dios hace una conexión con nosotros, guiándonos como ser un socio con Él. Él comparte su corazón con nosotros. Exactamente. Su carga por los perdidos, aquellos que están sufriendo de enfermedad. Entonces, Dios quiere trabajar con nosotros, no trabajamos por Él, trabajamos juntos. Entonces, yo creo que Dios es, no quiero decir desesperada, pero Él tiene, un anhelo. Por ejemplo, vino a mi mente, hace muchos años, antes que vine a ser un cristiano, yo estaba estudiando venir a ser un médico. Mi papá era cardiólogo. Y el sueño de mi papá era tener una sociedad, partnership, sociedad conmigo. Trabajando juntos en la misma oficina, compartiendo nuestras experiencias, ayudando a la otra persona. Entonces, esto también, yo creo, si debemos pensar más adelante en nuestras necesidades. Exactamente. Jesús tiene una necesidad. Exactamente. Él quiere tener una sociedad con nosotros, que trabajamos con Él, como la esposa del rey en Cánticos, como... ¿Salomón? Song of Solomon. Cantares. Cantares. Cuando la novia salió con su novio, ellos fueron a las vides y a las vides para trabajar juntos. Viene el día cuando la iglesia va a madurar. Y vamos a trabajar con Él. No solamente como cabeza y Dios, pero también como socio. Amén. No, y es que minimizamos lo que Dios quiere de nosotros como Padre. Y priorizamos lo que yo quiero de mi Padre. Y esa es una actitud egoísta. Es como usted bien dice, debe de ser una sociedad, un equipo. ¿Me explico? Dios está atento de mí, en mis necesidades. Pero también yo sé que Dios quiere de mí. Es como un padre y un hijo, lo mismo, porque entonces, de lo contrario, podemos tener hijos egoístas todo el tiempo. Me busca porque necesita de mí, pero yo, papá, también quiero de mi hijo que haga X. Yo quiero interrumpir esto. Ustedes son un buen ejemplo, Pastor Enrique, con su hijo, trabajando juntos, que disfruta en esta relación con Pastor David, igual Pastor David, que disfruta en trabajar con tu papá juntos en el ministerio. ¿Qué disfrutan? Bueno, a ver, el hijo, pastor. Pues yo creo que hay varias cosas que se disfrutan, ¿no? El compañerismo, la comunicación, el complementarse, lo que uno puede hacer, el otro no, y lo que el otro tiene otras capacidades y funciones, para el otro es un complemento. Aprender, a mucho aprendizaje, y finalmente creo que también un mayor extendimiento, un mayor avance, una fluidez mayor de todo lo que hacemos. Y creo que eso es a grandes rasgos lo que podría yo rescatar, ¿no? Y aprender de esto. Quizás mi posición como padre es ver que estamos en el mismo espíritu. ¿Me explico?
Eso para Piensan mí igual, eso para mí sienten como igual. papá es fabuloso. ¿Por qué? Porque cuando hay un hijo que está en el mismo espíritu, eso no quiere decir que haga las mismas cosas que yo. Claro. Es como él lo está diciendo. Él hace una cosa, yo hago otra cosa. Entonces, eso no quiere decir que sea copia al carbón mío. No. Pero lo que yo puedo ver en esencia es que disfrutamos juntos en una misma unidad, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo enfoque, un mismo deseo de lo que es la obra, lo que es la iglesia, lo que es el avance, lo que es el desarrollo de todo lo que es la obra de Dios. Yo creo que es exactamente lo que se está diciendo con Dios y nosotros, donde Dios quiere disfrutar conmigo, como su hijo, lo que Él quiere, que juntos disfruten. Dios, yo disfruto lo que tú quieres. Dios, yo disfruto ese sentir que hay en tu corazón. Dios, yo disfruto lo que tú quieres que yo haga. ¿Sí me explico? Entonces esa unidad es al punto el que Dios quiere llegar en ese sentido. Y es interesante porque aquí, tomándolos a ustedes como ejemplo, yo estoy segura que hay tal conexión, hay tal armonía y tal disfrute que el día que David dice, ni siquiera a lo mejor le pide una mesa, sino que le dice, estoy necesitando aquí un escritorio porque no hay yo donde trabajar, el papá va a decir, yo te lo hago. Claro. Sin necesidad de que el hijo se lo pida o que le esté exigiendo y pidiendo y es que no ves que no tengo espacio, no ves que no tengo dónde trabajar, sin exigir, simplemente expresa un deseo, ay, me gustaría tener un escritorio y el papá, yo te lo hago. ¿Por qué? Porque hay tal intimidad, tal conexión, tal cercanía, ¿no? Bueno, ahí es donde se cumple en una parte íntegra tal cual el concepto cuando Jesús habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Ajá. Y en ese pasaje habla cuando Él dice, pedid todo lo que quieran y será hecho. ¿Me explico? Es así como cuando David viene y me dice, papá, ¿cómo ves? ¿Hacemos esto? Sí, hijo, hagámoslo, dale. Va a ser hecho. Porque, o inclusive, necesito esto. Ajá, papá, necesitamos esto. Ok, vamos, ¿por qué? Porque Él está pidiendo lo que en mi corazón como padre está perfecto, está bien, está acorde, está en el orden que corresponde para hacer lo que tenemos que hacer. Lo mismo pasa con Dios. Por eso Jesús le decía, pidan lo que quieran y será hecho. ¿Por qué? Porque ya no va a ser mi egoísmo, mi desconexión con el Padre, ya no va a ser pensando en lo que yo quiero, sino yo pienso, porque hay una conexión entre Padre y yo en ese mismo espíritu, que lo que yo voy a pedir, sé que a mi papá le va a agradar. En Juan 16, Juan capítulo 16, son escrituras muy, muy interesantes y que Dios reveló a mí y conecta en lo que estamos diciendo aquí. Y tal vez la palabra que debemos decir por este tema es disfrutar también. Exactamente, disfrutar, exactamente. Pero Juan disfrutar. 16, 23 a 24. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Entonces un día yo estaba leyendo estas escrituras pensando por qué no funcionan. Exactamente. Hay personas buscando a Dios, orando a mi papá, Exacto. dame, nada pasa, no recibo nada, correcto. a Dios. Y yo pedí a Dios, ¿por qué no funciona? Y él me pidió, ¿a quién habló esto? ¿Quién sabe? ¿A Samuel? ¿A Abraham? No. A sus discípulos. 11 discípulos, Claro. a donde a la Santa Cena, el último día, Él está hablando con sus socios. Con sus Claro, amigos. claro. amigos y Claro, socios claro. van a trabajar juntos en cuanto venimos a ser discípulos, o es decir, socios con Cristo. Él va, cuando Pastor David pida a tu papá, papito, necesito un escritorio, ya está. Sí. Hay 3 escritorios si quieres más, para ayudarte en nuestro ministerio. Porque sabe que va a cooperar con un solo propósito, un solo objetivo, ¿no? Exactamente. Así es. Dice la palabra en Jeremías 33:3 y es un pasaje que
leemos mucho. Fuera de ¿verdad? contexto y mal utilizado a Claro, veces, ¿verdad? pero fíjense cómo dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. A veces este pasaje lo declaramos con tanta... Bueno, déjame decir la frase en la otra En la versión para vez que es que donde se más- la que más se identifique ubica, nuestra así audiencia. Clama a mí y yo te responderé. Y es ese clama a mí, yo te responderé. Y a veces yo he visto tantos mensajes. Es el teléfono de Dios. La línea es roja. La Línea línea directa. directa con Dios. Pero muchas veces lo seguimos entendiendo hacia mí, hacia mi Así egoísmo, es. hacia lo... Clama a mí, yo te responderé. Clámale. Clama, clama. El secreto es clamar, pídele, clama y Él te va a La responder. fórmula mágica. Pero realmente este pasaje Así es. está hablando de un clama a mí y yo te voy a enseñar lo que yo quiero. Claro. Exacto. Yo te voy a decir, como decía el pastor Juan, lo que yo necesito. Así Yo es. te voy a revelar lo que yo quiero que tú hagas para cooperar en el reino, para que colaboremos juntos. Así Yo te es. voy a revelar y te voy a dar y te voy a enseñar cosas que tú no conoces. Van a ser secretos sorprendentes acerca de lo que está por venir, porque eso es lo que yo necesito de ti. Así es. Y eso es justamente entender esto que estamos hablando hoy, ¿no? Es ese, a mí me quedó sonando en la cabeza ahorita, pastor, lo que decía. Nosotros tenemos necesidades, sí, pero Dios también. Claro. Y esas son las Muy, necesidades muy bueno. en las que muy pocas veces nos Nos interesamos. Claro. enfocamos. Claro. O sea, Sí. ok, Señor, yo te expongo mis necesidades y sé que tú eres bueno y fiel para ayudarme. Pero dime, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué me necesitas? Somos ¿Qué colaboradores. hacemos juntos? Yo también quiero Ya. saber tu corazón, yo también quiero saber tus planes, yo también quiero saber tus propósitos. Y si en algo puedo ayudarte, Señor, si en algo puedo colaborar, aquí estoy. Y al final el papi va a decir, ya colaboraste conmigo, ahora yo voy a colaborar claro. contigo. Claro. En tus necesidades, Sí. ¿verdad? Qué interesante. Sí. Yo estaba pensando en el discípulo Juan. Y la palabra dice que él era el amado de Jesucristo, el más cercano a él. ¿Por qué? Yo creo, tal vez ahora, en escuchar a ustedes, es porque él tenía un corazón de escuchar de Jesús. ¿Qué deseas, Jesús? Claro. ¿Qué quieres hacer? Lo haré. Yo quiero tu corazón. Sabemos como pastores, sabemos que nos acerca personas pidiendo sabiduría. Pero no es de hecho acercarnos personalmente para escuchar a nosotros. Pero cuando tenemos, como Diego contigo y otros pero que nos acercan vez tras vez. Papá, yo quiero escuchar tu corazón. Oh boy, venimos a ser los amigos de Jesús, no solamente los hijos de Dios. Claro, Es no, otra cosa. eso es de verdad interesante lo que acaba de decir también, porque realmente es una posición donde cuando un hijo se interesa por el padre, cuando un hijo quiere agradar al padre, cuando un hijo está pendiente de los deseos de un padre, bueno, gana el corazón del padre. Absoluto. Todo, su billetera y Todo. Absoluto. No nada más el corazón, también la tarjeta. Todo. Es cierto, pastor, ¿no? Por eso dice, busca primero el reino de Dios, búscame a mí. Y entonces todo lo que tú necesites va a venir por añadidura. Porque ganar el corazón de Dios, eso es más que la respuesta a una necesidad. Sí. Bueno, el profeta Isaías le respondió a Jesús, al Señor, a Dios, cuando dice en el versículo 8, después oí que el Señor preguntaba, Isaías 6:8 dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Son esas necesidades Claro. de Dios que Él mismo expone y dice, ¿quién va a contestar a esto? Claro. ¿No? Yo les contesto sus peticiones, sus oraciones, pero ¿quién va a responder a esto? Así Y entonces es. Isaías dijo, aquí estoy yo, Exacto. envíame a mí. Es cuando un hijo cubre un deseo, una necesidad, un anhelo de un padre. Y derrite su corazón. Sí, lo desarma Derrite. totalmente.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo esta noche. ¡Guau! Sí, yo sé que los frustro, pero guárdenla ahí para la próxima semana, guárdenla ahí. Solamente yo quisiera como aterrizar un concepto que tal vez ayude a englobar y a cerrar lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? A final de cuentas, tiene que haber un respaldo de una conexión constante al momento de surgir una necesidad. Cuando hay una necesidad y es expuesta ante Dios, pero con el respaldo de una vida de oración, entonces surge esta transformación de la que estamos hablando. Amén. ¿Por qué? Porque yo voy a expresar mi petición tal vez, pero atrás tengo una vida de oración en la que yo conozco a mi papá, en la que tenemos comunicación, en la que tenemos contacto, en la que me conoce y lo conozco. En todo este respaldo está sustentando mi petición que presento ante Dios, pero entonces va a transformar mi intención al presentar esa petición y va a transformar mi posición a su voluntad y a su persona. Así es. Porque entonces, inclusive aunque sea una petición personal, va a venir con el respaldo de un conocimiento de mi Padre, con un deseo de cumplir su voluntad, con un deseo de agradarlo y con un conocimiento de quién es Él, ¿verdad? Así es. Entonces, al final de cuentas, el problema es cuando vengo con mis peticiones sin este respaldo de una vida de oración constante. Amén. Entonces, por eso terminamos diciendo lo que dijimos al principio: la oración no es nada más para cuando estamos en problemas, sino que es una comunicación constante. Y termino con una frase de R.S. Sproul que justamente habla mucho de lo que estamos diciendo. La oración cambia las cosas, nos cambia a nosotros. Amén. Totalmente. Cambia todo nuestro corazón y nuestra manera de ver a Dios. Amén. ¿Verdad? Gracias, pastores. Yo sé que les corté así la inspiración muy feo, pero se terminó el con el tiempo, turbo yo y sé. metieron freno. No, los dejo y se me avientan 3 horas más. Entonces, guárdenme ahí esas para la próxima semana, que vamos a seguir abordando este tema. Da para mucho, decíamos, la oración es un océano, y yo sé que quedaron semillas hoy sembradas ahí en los corazones de todos los que estamos escuchando, y nuestra oración es que esas semillas puedan fructificar. Amén. Y puedan llevarnos a tener una vida efectiva de conexión con nuestro papito. Y que a partir de ahora cada mañana nos levantemos y podamos visualizar ahí a nuestro papá esperando tener una cita con nosotros. Amén. Gracias, sea. pastores, amamos sus Amén. enseñanzas, amamos todo lo que aportan para nuestro crecimiento espiritual. Dios los bendiga y los siga usando. Amén. Y a todos ustedes, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Amén. No te olvides de nuestras citas en esta semana. El día de mañana, jueves a las 8 de la noche, tenemos la visita virtual del pastor Enrique Borges, que nos... Heriberto. Ay, bueno, a todos les digo Enrique. Bueno. Del pastor Heriberto Borges de Los Mochis, que va a estar compartiendo la palabra con nosotros el día de mañana durante nuestra transmisión de las 8 de la noche. Así que conéctate con nosotros para que lo conozcas y para que también escuchemos lo que él tiene que compartir con nosotros de parte del corazón de Amén. Dios. Jueves 8 de la noche, el viernes 1 hora de oración a las 7 con las mujeres, de 7 a 8, y los domingos en nuestras reuniones presenciales, San Juan del Río 10 y 11:45 de la mañana, y en Tequisquiapan un solo culto a las 11 de la mañana. Te esperamos, un solo culto en Tequisquiapan a las 11 de la mañana. San Francisco 12 del día, y para los que no puedan asistir tenemos nuestra transmisión a las 10 de la mañana. Amén. Iglesia, amigos, nunca olvides que te amamos, Amén. Que te extrañamos y que te deseamos mucha bendición. Amén. Buenas noches. Dios te bendiga, familia.